San Mateo, versículos del 43 al 45. Este tema tocado por nuestro Señor Jesucristo, hermano, hace referencia a el estado en el cual el hombre se encuentra sin Dios y cómo Dios hace una obra, pero el peligro que existe cuando nosotros no cuidamos la obra que Dios está haciendo en nosotros, ¿verdad? Sabe, amado hermano, que nosotros, cuando el Señor Jesús no vivía en nuestros corazones, lo que había en nosotros era basura. Así es, amén. Nuestro corazón estaba sucio, nuestro corazón estaba lleno de inmundicia, nuestro corazón, hermano, estaba lleno de cosas que no le agradaban a Dios. Un ejemplo, hermano, literal de que nosotros teníamos era como cuando Jesús entró al templo de Jerusalén. La palabra de Dios dice que el Señor allí halló a los mercaderes, a los cambistas. Había un mercado, hermano, y el Señor, ¿qué fue lo primero que hizo? Dice que volcó las mesas y dijo estas palabras: mi casa será llamada como casa de oración y no que cueva de ladrones. Le digo una cosa, su corazón y el mío antes de Jesús era una cueva de ladrones. Quizás suena ofensivo, quizás suena algo, hermano, de la que la gente podría decir: por eso no voy a una iglesia, porque oiga cómo nos dicen a los que no vamos a la iglesia, a los que no leemos la Biblia. En otro tiempo usted y yo éramos igual que ellos. Nuestra casa, mi hermano, que era nuestro corazón, en vez de que Dios viviera en él, era una cueva de ladrones. Había robo, había de todo, había inmundicia, había fornicación, había adulterio. Todos los males habidos y por hacer hay en el corazón del hombre que no tiene a Dios. Pero miren lo que Dios hace cuando Dios llega a la vida del hombre. Dios encuentra a un hombre inmundo, Dios encuentra a un hombre sucio, Dios encuentra a un hombre perverso. A ese hombre el Señor le ama y por él envió a Jesucristo. ¿Para qué? Para que este hombre pueda ser salvo. Y cuando se dice salvación es de todos los sentidos. Dios no solo quiere darle salvación y vida eterna al hombre cuando muera. Dios desde ya quiere vivir, quiere que el reino de Dios se implante en nuestro corazón. El reino de Dios debe de estar ya en nosotros. Pero para eso el Señor hace algo. ¿Qué es? Toma nuestra vida, se apodera de ella y hace un palacio, un reino de Él en nuestro corazón. Amén, hermano. Ahora dice el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale, aleluya. ¿Cuántos sabemos que somos libres del espíritu inmundo? Amén. Usted y yo somos libres del espíritu inmundo. Si el enemigo quisiese meter en su mente y en su corazón: hermano, mira que yo siento que el enemigo me anda persiguiendo, reprenda eso. Eso es mentira, hermano. El espíritu inmundo ha salido de nosotros. Amén, iglesia. Ahora, ¿y cómo es que algunos hermanos dicen esas cosas o caen? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que no se dan cuenta de la obra que Dios ha hecho en ellos. No se dieron cuenta que fueron liberados, no se dieron cuenta que el Señor los salvó, no se dieron cuenta, hermanos, que el Señor llegó a sus corazones, pero el problema estuvo en ellos, en no cuidar la obra que Dios había hecho en ellos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, quiere decir, la palabra sale es que quedó fuera del lugar en donde él habitaba. Y como te repetíamos, ¿verdad? Cuando usted y yo no éramos cristianos, el hombre malo, el enemigo vivía en nuestros corazones y hacía con nosotros lo que quería. Nos llevaba donde nosotros, donde él quería, hermano. Si quería pecado, ahí nos llevaba. Por eso el mundo, usted ve que corre, hermano, con toda libertad, según ellos, al pecado. ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo lo lleva. Ellos no ven mal el pecado, ellos no ven mal el asesinato, ellos no ven mal el hacerle daño al prójimo, ellos no ven mal el robar, ellos no ven mal el fornicar, ellos ven algo normal. ¿Por qué razón? Porque hay un espíritu inmundo en ellos. Pero cuando el Señor Jesús viene a la vida del hombre, ese sale y el hombre queda liberado. El hombre empieza a ser una nueva criatura, el hombre empieza a vivir la vida en Cristo, y es donde usted y yo debemos de mantenernos. Pero debemos de cuidar, hermano, que la obra que Dios ha hecho en nosotros se mantenga como Él ha hecho. Si hemos sido libres del pecado, en ese estado mantengamos. Si hemos sido liberados, así mantengámonos, hermano. Ya no estemos pensando volver al mundo, ya no estemos pensando volver al pecado, porque los amigos, porque los vecinos o incluso la familia todavía va al pecado y usted se siente tentado. Cuidado, hermano, porque recuérdese, usted ha sido liberado del espíritu inmundo.
Hermano, pero ¿por qué ellos van y van a la iglesia también? Porque posiblemente, hermano, no se han dado cuenta que el enemigo está queriendo volver a entrar a la casa que Dios ya había limpiado y había adornado. Porque posiblemente, hermano, no alimentan su alma y su espíritu y no se congregan, o si se congregan no con un compromiso de agradar a Dios, no con un compromiso de aprender, sino que se congregan de una forma religiosa. Hay quien, hermano, quizás sí por causa de dificultades de trabajo, todos se congregan, no tienen el tiempo de congregarse mucho tiempo, pero cuando se congregan reciben de Dios y Dios los abastece, los sustenta y los llena y Dios los sostiene, hermano, porque en su corazón hay una entrega verdadera. Y hay quienes, hermanos, lastimosamente no se congregan porque no quieren. Hay quienes, hermanos, no oran porque no es que no tengan. Mire, para orar no es necesario, hermano, decir, es que no tengo tiempo. Claro que hay tiempo. Para orar no existe ningún pretexto. Para hacer algún tipo de reuniones tal vez puede haber impedimentos, pero para orar no. La palabra de Dios nos enseña que Jesús, cuando habló de la oración, dice: cuando ores, entra en tu... ¿A dónde dice? Vaya. O sea que ahí no hay excusa. Es que no me queda tiempo por el trabajo. Eso es mentira. Antes de acostarse, pues, dice: cierre la puerta y póngase a orar. Que su Padre que está en los secretos te recompensará en público. Dice, amén, hermano. A lo que vamos es esto. Hay muchos que no cuidan la vida espiritual. Hay muchos que no cuidamos, hermanos, la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y cuando eso sucede, empezamos, hermanos, a jugar con el mundo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? El Espíritu Santo que un día moró en nosotros, que un día el Señor puso en nuestros corazones, la palabra de Dios dice que sucede algo con él. Se contrista. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Se contrista. Cuando yo peco, el Espíritu Santo llora, hermano, gime dentro de mí. A los que tenemos el Espíritu Santo, hermano, cuando usted y yo deliberadamente pecamos, ¿quién cree usted que se siente mal? El Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Pero pasa algo. Si yo estoy cayendo en el pecado de una manera continua, de una manera deliberada, hermano, el problema está en que sabe qué va a pasar con mi vida. Mi vida va a estar en riesgo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo lo que va a hacer es mejor, bueno, ya no me querés aquí, ¿verdad? Y hace lo que vos querás. Usted, hermano, eso no es verdad. ¿Cómo no? Fíjese que la Biblia en el capítulo 1 de Romanos dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Así dice la Biblia, ¿verdad? Sino que su necio corazón se entenebreció, dice que se oscureció. O sea, aquel corazón que estaba iluminado por Jesús, ¿cómo terminó siendo? Oscurecido. ¿Por causa de qué? Del pecado. Entonces dice que sucede algo con la vida de ese hombre, por lo cual Dios los entregó. ¿Cómo dice? ¿Qué quiere decir los entregó? Los dejó. Y eso le puede suceder a usted y a mí, hermano. Usted es para cristianos, ¿amén, iglesia? Amén. Yo estoy en peligro si no cuido mi vida espiritual. Si no oro, si no me congrego, si no leo la Biblia, si no me gusta, hermano, las cosas del Evangelio, no me gusta agradar a Dios, no estoy cuidando la obra de Dios. Y vea lo que sucedió. Lo que sucede, bueno, estas son palabras que Jesús dice, ¿verdad? El espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando, ¿el qué? Reposo, y no lo haya. Gloria a Dios que usted y yo fuimos liberados del enemigo. Amén, hermano. Salió de usted, hermano. Él va a buscar dónde meterse. Pero ¿sabe por qué salió de usted? Porque el Señor entró y lo derrotó. El Señor vino y hizo una obra. Bueno, Jesús mismo hablando acerca del dominio de las potestades, hermano, cuando en la guerra hay, Él utiliza lo utiliza el Señor. Si usted quiere verlo en el capítulo 12, en el versículo 29, dice así: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Que es lógico, ¿verdad? En las guerras, hermanos, cuando los soldados de una nación quieren atacar a otra nación, ¿qué tienen que hacer, hermano? Ir, combatir, pelear y sacar aquel ejército enemigo y apoderarse de ese lugar. Le cuento algo: Jesús vino a nuestro corazón y se apoderó de él. ¿Cuántos nos sentimos contentos por eso? Ahora, eso es lo que hizo Jesús.
Dice el versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace, hermano? Eso quiere decir, ¿somos o no somos? Ahora, habiendo hecho el Señor esa obra, Él sacó al enemigo de nosotros, pero de nosotros depende que el Señor se mantenga en nosotros. ¿Por qué? Porque si yo no quiero al Señor, con mis actos voy a decirle, Señor, andate de aquí. Con mi forma de vivir. Él puso algo en mí. ¿Qué puso? Su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo, hermano. Entonces, hermano, el Espíritu Santo puede salir de mí. Tal vez no pueda salir de usted, pero sí lo puede contristar y puede dejarlo a usted que haga lo que quiere a fin de que usted coseche y yo cosechemos lo que nosotros mismos queremos. Porque el versículo es claro, ¿verdad? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. ¿Pero qué anda haciendo, hermano? Buscando reposo. ¿Y qué dice el versículo 44? Entonces, ¿sabe lo que el enemigo piensa de usted en este momento? Aleluya. ¿Sabe lo que está planeando el enemigo en este momento? Y esto no es para que se asuste y para que usted diga, hermano, a ver cuándo viene. Cuando venga, que no haya espacio, que esté lleno por Jesús. Amén, hermano. Que esté lleno por el Espíritu Santo. Porque si está esa casa vacía es el problema. Pero su casa, quiere decir su corazón y el mío, tienen que estar llenos de ¿qué? De Dios. Amén, iglesia. ¿Qué dice el versículo 44? Entonces dice, esto es lo que el enemigo dice de los cristianos. Esto es lo que el enemigo dice de muchos que han venido al evangelio. El enemigo anda preocupado. ¿Por qué, hermano? Porque le han quitado su casa. Y no es que sea su casa, él se la había agarrado. Porque la casa es de Dios. Amén, iglesia. Mi casa y mi corazón son de Dios. No debo de dejar, hermanos, que el enemigo vuelva a tomar ese lugar. Entonces dice el versículo 44, entonces dice, volveré, ¿a dónde dice él? ¿Quién le ha dicho que esa es su casa? Esa casa es de Cristo ahora, amén, iglesia. Volveré a mi casa. ¿De dónde dice? Él se había ido a meter allí. Él allí vivía. Allí tenía fiesta, allí tenía locura. Un montón de cosas que tenía allí, ¿verdad, hermano? Dice, hermano, que cuando nosotros nos convertimos al evangelio, empezaba yo a ir a la iglesia. A mí me gustaba mucho la música rock. Y me recuerdo, hermano, que con los jóvenes con los cuales nosotros tocábamos música, el jovencito que nos llevaba a la iglesia decía que tienen que quemar esos cassettes que tienen, porque antes existía el disco, ¿verdad? Existía aquel gran discón, ¿verdad? Y el cassette. Y decía, te tienen que quemar. Y uno de los compañeros quemó toda la música, hermano, de rock que tenía. Y se sentía mal porque lo estaba haciendo. Pero después, hermano, se sintió de una forma que decía, hombre, me siento bien. ¿Por qué, hermano? Porque eso era lo que había en el corazón de nosotros. Todas esas basuras ahí estaban, hermano. Entonces el enemigo, ¿qué cree usted que quiere? Volver a entrar. ¿Y qué dice el versículo 44? Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Y qué quiere ir, hermano? Y cuando llega, este es el peligro cuando el cristiano, hermano, es frío. Este es el peligro cuando el cristiano no alimenta su vida espiritual. Este es el peligro de algunos. No, si no es necesario ir a la iglesia todos los domingos, usted. No, si haya de vez en cuando, ¿verdad? Si no es necesario estar oyendo cultos en la radio, si no es necesario estar oyendo mensajes, eso es un peligro. Porque cuando yo no estoy alimentando mi espíritu, estoy, ¿qué, hermano? Dejando la casa como vacía. Claro, el Señor ya vino y la limpió. Ahí lo dice en el versículo 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Pero mire qué bonito esto, hermano, que dice la última parte. Y cuando llega, la haya como, hermano, desocupada, barrida. Vaya, la pregunta es, entonces, cuando él vivía allí, ¿cómo estaba? Así estaba la casa. O él la dejó vacía, él la dejó barrida. Estaba sucia, hermano. Ahora, en la vida del cristiano, hermano, ¿qué quiere decir? Que esa casa el Señor la limpió. Amén, hermano. Porque cuando el enemigo allí vivía era un basurero, hermano.
Allí lo dice, no me lo estoy inventando yo. Usted va a decir, el hermano Chuco nos está diciendo, no, si esto es para todos nosotros. Vuelva a leer la última parte del versículo 44. Dice, la haya desocupada. Las últimas dos palabras que dice. Barrida. O sea que el diablo no barre, hermano. Es Chuco. Amén, hermano. ¿Y cómo va a barrer? Si él, mire, ¿sabe lo que sucede, hermano? El enemigo ocupa el corazón del hombre como un basurero. ¿O no? Toda la basura, ahí la lleva el corazón. ¿O no, hermano? ¿Cómo llegó? La llevó como él no la tenía. Esta casa está bien vacía. Y está bien barrida. Si yo no la dejé así, dice él. ¿Cómo la tenía él entonces? Chuca. Sucia. ¿Por qué cree, mire hermano, por qué cree usted que el mundo hace cosas y como que nada, verdad? Y hacen cosas que nosotros, hasta los ojos nos tapamos. ¿O no, hermano? Hasta nos da miedo, nos dan ganas de vomitar quizás algunas cosas que ellos hacen. Pero ellos, no, hombre, bien campantes, dicen, hey, nos vamos a echar unos cuantos estragos, ¿verdad? Imagínense qué están haciendo, hermano, ensuciándose. Eso es lo que hace el enemigo cuando vive en esa casa. Y digo, aquí no hay nada de eso. Pero había un problema en la casa. El Señor había hecho una obra. El Señor, hermano, la había limpiado. El Señor la había barrido. Pero no solamente eso, hermano, mire lo que dice. ¿Y cómo dice? Amén. Qué bonito es cuando usted le dicen, mire, yo veo que usted camina bien bonito, no se expresa mal, no tiene... el vocabulario del cristiano tendría, o tiene, no es que tendría, tiene que ser un vocabulario educado. Y eso es, hermano, un adorno en el corazón. ¿O no, hermano? Pero qué feo cuando nosotros no crean que en lengua estamos hablando. En lengua del diablo tal vez, ¿verdad? Ya que hasta dan ganas. Esas cosas, hermanos, ¿de dónde nacieron? Del corazón. Pero cuando el corazón está lleno, dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si mi corazón está lleno de Dios, hermano, voy a hablar ordenadamente. Y qué bonito se siente platicar con una persona bien educada, con la cual usted puede platicar, pero bien feo es que de repente usted empieza, hermano, y empieza a decir o a oír cosas que le da, siente que ya un rayo le va a caer, ¿verdad? Mas sin embargo, hermano, nosotros no debemos de perder nuestro estado de cristiano. Yo conozco gente, hermano, a veces le he hablado a mi esposa cuando trabajo. Hay una señora, mucha gente que conozco, y cuando me ven, no creas que me dicen hermano, me dicen hijo de quien no soy. Así como lo oye. A mí me da risa, porque si a mí me diera cólera, ¿cómo me dijo? Usted es hijo de no sé quién. Ay, ya me pongo en el mismo estado. ¿Por qué cree usted que esta gente tiene su vocabulario así? Porque su corazón no está adornado. Pero el suyo y el mío sí, ¿verdad? A usted lo que le queda es aguantar. Porque nada cuesta desquitarme. Yo no me voy a dejar, hermano, que me diga que no traje. Ay, déjelo, hermano, el corazón de ellos no está adornado. El suyo y el mío sí están adornados. Entonces tenemos que cuidar de no ser igual que ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor hizo en nuestro corazón. Nos limpió, barrió nuestro corazón y adornó. Porque cree que la gente, hermano, le dice, y usted va a la iglesia y mire cómo anda todo desnudo, todo desvestido, todo mal vestido, le dicen a uno. Porque ellos saben que en verdad en el Señor, ¿cómo debe andar la gente, hermano? Ordenada. Ahí la Biblia, a mí, ¿cuántos de nosotros en el mundo hemos oído que dice, ese dice que va a la iglesia o esa dice que va a la iglesia? Mire cómo va. ¿Qué están viendo, hermano? Que no hay orden. Porque ellos saben que Dios es ¿qué? Un Dios de orden. Entonces, hermano, cuando el versículo dice que halló, el problema de esta casa era, Dios hizo una obra, amén, hermano, la limpió. Dios lo liberó. Dice que el espíritu inmundo salió de esa casa porque el Señor derrotó al enemigo y lo sacó. Y el Señor dijo, todas estas suciedades hay que sacarlas de aquí. Las barrió y en vez de que estén estas suciedades, empezó el Señor a ornamentar, a ordenar el corazón del hombre, ¿verdad? Pero sucedió algo en el hombre. El hombre no llenó su casa de Dios. Entonces, ¿cómo estaba la casa? Vacía. Allí dice vacía. Y eso no se puede. Hermano, usted está predicando algo incorrecto. No, allí dice que el corazón del hombre estaba vacío.
¿Y por qué estaba vacío? Porque no se llenaba de Dios. Entonces sucede lo siguiente. Este es el peligro de por qué mucha gente, hermano, muchos, yo creo que lo hemos visto, y oigan, iglesia, esto no es para que usted diga, hermano, yo por eso no me voy a meter con el Señor, porque si no después se me van a meter 7 demonios más y no sé cuántos. Hermano, es mentira. Si usted no se afirma, ahí sí se le van a meter, y no lo siento. Entonces mejor manténgase afirmado, ¿o no, iglesia? ¿Por qué? Porque dice el versículo 45, sucede en mucha gente, hermano, que no quiere afirmarse. Todo lo que está en el versículo 45 sucede solo en aquellos que no le dedican su vida a Dios. El que está luchando ahí, hermano, está el enemigo machacando, queriendo entrar a la casa, pero como la casa está llena de Dios, no entra. ¿Cómo se mantiene la casa? Todavía está limpia y está ordenada. El problema es cuando somos inconstantes. Y la palabra inconstante quiere decir, hermano, que a veces sí, a veces no, y nos quedamos más no que sí, ¿verdad? Ese es el problema. Allí es donde aprovecha el enemigo. Cuando la gente dice, no, ya no quiero seguir el evangelio, en ese momento se le vació la casa. Y dice el enemigo, entonces va, ¿y qué dice? A traer basura otra vez. Hermano, cuando la gente ya no se congrega, cuando la gente ya no ora, cuando la gente ya no viene a la iglesia, hermano, ¿sabe qué está buscando? Que el enemigo vaya a traer más basura y quite lo ordenado que Dios había puesto y que aquello limpio, hermano, vuelva ¿a qué? A ensuciarse. Por eso usted y yo debemos de tomar la decisión, hermano, de seguir a Dios hasta que Cristo venga. Amén, hermano. Y si aquí nos morimos, aquí murámonos en el Señor. Pero mantengamos nuestra casa llena de Dios. Mantengamos nuestra casa limpia como Dios la ha hecho. Mantengamos, hermano, nuestro corazón adornado como Dios lo quiere tener. No estemos pensando regresar. No estemos pensando, hermano, ay, es que no sé, hermano, viera que no sé si como que no va a pensar decidirse, hermano. Esta es una decisión de la vida del alma del hombre. El hombre tiene que jugársela, hermano, con Dios. El hombre tiene que tomar la decisión de seguir a Dios, porque de lo contrario no va a ser solamente la persona que hoy es, se va a empeorar, hermano. Esa es mentira y pretexto que la gente pone, hermano, no, es que yo espero estar bien para aceptar a Cristo. Cuando vaya a la iglesia, así dicen algunos, esa es la mentira más grande que el diablo les ha metido. No, es que yo para ser como ustedes, hermano, yo mejor no voy a la iglesia. Y le dice el enemigo, así está bien, portavoso. ¿Qué es? Está sucia la casa, es lo que no quiere que el Señor entre y la limpie. Versículo 45, entonces va y toma consigo. ¿Por qué, hermano? Porque vio el espacio. Si aquí hay espacio, solo yo estaba, dice. Vea, ahí hay cuarto. No, hombre, yo voy a traer a mis 7 cheros más, dice. No sé si usted se ha fijado que la gente que se congrega y se deja de congregar y cae en el evangelio, hermano, es peor. ¿Se cumple eso o no? Así que no estemos pensando, ya no voy a la iglesia, no, a mí no me va a pasar. Es lo que usted dice. No, hermano, yo voy a dejar de predicar, yo no voy a venir. Es lo que yo digo, a mí no me voy a mantener. Como yo ya sé el bien y el mal, ¿verdad? ¿Cuál? 7 demonios más. Quiere decir que el basurero se va a hacer más grande. Dice el versículo 45, entonces va y toma consigo ¿cuánto? Otros 7 espíritus. Pero ¿cómo son estos espíritus? ¿Cómo dice? Y nosotros pensando ya no leer la Biblia, ¿va? Peores, dice hermano. Hombre, mejor congreguémonos. Mejor vayamos. Oremos más. Mantengámonos en comunión con Dios. Digamos más a más personas que nosotros hemos conocido a Cristo. Perdamos esa vergüenza, hermano, de decir que vamos. No es que yo voy porque me llevan. No, yo soy hijo de Dios y voy a escuchar palabra de Dios a la iglesia y me reúno con mis hermanos. ¿Por qué? Porque usted está llenando la casa de Dios. Amén, hermano. Y el enemigo que dice aquí no puede entrar, ¿verdad? Se va, pero él cada rato vuelve. Amén, hermano. Y si hay a la casa vacía, se mete. Más que hoy que hay celular, ¿verdad? Solo lo llaman. Amén, hermano. Ya no va. Solo le ponen mensaje. Aquí hay espacio. Le dice, vénganse. Amén, hermanitos. Entonces, ¿qué nos queda mejor? Mantenernos en la comunión con Dios. Mantenernos en la presencia de Dios. Porque ahí, ¿cómo está la casa, hermano? Está llena de Dios. Y si está llena de Dios, está limpia. Y está, ¿qué, hermano? Ordenada.
Yo sé que ustedes muchas veces Dios se ha glorificado en su vida y le han dicho, ay, ore por mí. ¿Por qué cree que le digan así? ¿A cuántos de nosotros nos han dicho que ore por alguien? Y no para jactancia. Le estoy refiriendo todos como congregación. ¿Sabe por qué? Porque saben que dentro de su corazón es que hay un Dios poderoso. Cuando usted evangeliza y le dice, no, deberías de entregarte al Señor, el Señor te ama. Y el Señor los toca y se le pone la mano aquí. Ay, ore por mí. Dice. ¿Qué le están queriendo decir? Usted tiene un Dios poderoso que puede hacer la obra en mí. Amén, hermanito. Y eso es para la gloria de Dios. Así que, hermano, no tengamos temor. Hermano, yo siento que me voy a caer del evangelio. No ande sintiendo, afírmese mejor. Pero es que mire, los hermanos de mi casa ya no quieren venir, pero usted sí, hermano. Porque si no, ahí deje que a ellos se les meta las 7 legiones de demonios. Pero a usted y a mí no. Porque dice el versículo, 7 espíritus peores. O sea, él era uno, ¿verdad? Pero 7 peores, dice. ¿Se ha fijado que la gente, hermano, viene al evangelio, se congrega unos días y cae, hermano? Y antes no tomaba, pues ya toman. Amén, hermano. Ya fuman, ya bailan, ya pequean a la mujer, ya tienen 3 mujeres, ya tienen 7 mujeres. Los 7 demonios más que se le han metido, hermano, que son peores que cuando el Señor llegó y lo liberó. Pero ahora son peores. Esto es algo de peligro. ¿Qué dice, hermano? Y entrados, como estaba vacía, ¿qué dice? Moran allí. Moran allí quiere decir, allí viven. Ahora entiende por qué mucha gente no lo sigue a usted a la iglesia. Porque ¿quiénes viven allí? Un montón de malos espíritus. Usted le dice a la familia, vamos a la iglesia. Ellos son, no son ellos, son los espíritus que hay en ellos, amén, hermano. Son los mismos que habían en nosotros y nosotros. No, yo allí, oye, ni loco que entro. ¿Cuántos decíamos así, hermano? Y ahora ¿qué decimos? No éramos nosotros, eran los enemigos que estaban allí, hermano. Hasta que el Señor vino y ató al enemigo, no solo lo ató, lo sacó y lo llevó fuera, dice la palabra. Ven, hermano. Quiere decir que usted dijo que vamos a morir. No dejemos que ese malvado vuelva. No hay espacio en nuestro corazón para él. Amén, hermano. Y aquí está la consecuencia de no cuidar la obra de Dios. En el versículo 45, en la segunda parte, habla de qué le va a suceder a la persona. ¿Qué me va a suceder a mí? Y el postrer, la palabra postrer quiere decir el estado después. El último, o sea, cómo va a terminar, cómo va a ser, cuál va a ser el resultado después de haber hecho aquello, o después de no haberse congregado, después de no haber oído la palabra de Dios, después de no haber obedecido. El postrer estado de aquel hombre viene a ser, como dice, hermano, peor. Peor. Mire, hermano, qué duro es cuando las personas se caen del evangelio. Ay, hermano, da lástima. Hay testimonios bien duros, hermanos, que quizás el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Pero no es lo que desea Dios para ellos. En el vivir cristiano hemos visto de mucha gente, hermanos, que en la iglesia hubo un varón que el pastor tuvo bien, tenía mucha necesidad, estaba con su esposa, tenían sus hijos pequeños, y el pastor tuvo bien, ¿verdad?, que viviesen ellos en la iglesia porque no tenían cómo. Vivían en la iglesia, hermano, solo se les dejaba encargar que se encargaran de la limpieza, muchas cosas, ¿verdad? Y mire, hermano, lastimosamente falló la pareja. El hermanito ya no se congregó, se fue a vivir, ya no vivió en la iglesia. Y sabe, hermano, lo peor, se metió con otra mujer y lo mataron. Pero la vida que llevaba este hombre, hermano, no crea, no era vida. Cuando vivía en la iglesia. Dice, lo trae como testimonio. No nos vaya a suceder a nosotros. Dios aquí en la iglesia nos tiene bien bendecidos. Dios nos tiene bien. Dios nos provee lo que necesitamos. Quizás no tengamos abundancia, quizás no tengamos, hermano, una gran casa, pero tenemos estabilidad. Y nosotros empezamos a anhelar aquello. Y eso es peligroso.
porque el estado de seguir esas cosas, ahí está en el versículo 45. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Se refería a Jesús a quiénes? Aquellos hombres, hermanos, que conocían de Dios, pero no querían aceptarlo a Él como el Señor de sus vidas. Hablaban de Dios, pero nunca dejaron que el Señor gobernara sus vidas. Así es que usted y yo, hermano, no dejemos de cuidar la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y por si aquel que dice, hermano, entonces, ¿qué sucede, hermano? Quiere decir, hermano, que no puedo yo pecar y el Señor me perdona. Sí, el Señor te puede perdonar, pero no significa que por eso nosotros vamos a hacer libertinaje, hermano. Quiero que por favor vaya a Romanos, a la cita que les expliqué, capítulo 1. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si yo no quiero dejar el pecado un día me va a dominar. El pecado va a entrar en mi corazón. El pecado va a apoderarse de mí. Cuando el Señor dice que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué debe de haber, hermano? Libertad. Si el Hijo os libertare, ¿qué dijo el Señor Jesús? Seréis verdaderamente libres. Ya no necesitamos estar jugando con el pecado. Capítulo 1 de Romanos dice el versículo 18 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así, avancemos un poquito adelante, desde el versículo 21 dice así: pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasa, hermano? No le glorificaron. Estoy en Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido, ¿qué quiere decir? ¿Conocían a Dios o no, hermano? ¿Conocían de Dios? ¿Habían oído de Dios? Aunque no se congregaban, pero sabían quién era Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y no solamente no le glorificaron. ¿Qué dice Romanos? Capítulo 1, versículo 21. Ni le dieron. Aleluya. Usted puede ver la gente que ahorita anda sin Dios, hermano, y sin esperanza. A mí me vale la iglesia. Y usted dirá, hermano, ¿usted cómo habla? Si así dicen, hermano. Ahí está, que son locos, a mí no me interesa lo que ellos dicen, a mí me interesa vivir mi vida. Esta es mi vida y yo hago con ella lo que a mí me da la gana. Pues ya va a ver lo que les pasa. Ya va a ver cuál es el resultado. Dice el versículo 21, ni le dieron gracia, sino que, ¿qué pasó, hermano? Sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón, ¿cómo fue? La palabra entenebrecido, que decíamos que significaba, se oscureció. Por eso vemos que Jesús es la luz, hermano. Y donde no está Jesús, ¿qué hay? Tinieblas. Entenebrecer viene de tiniebla, viene de oscuridad. Pues como conocían a Dios, pero no lo glorificaron como a Dios, quiere decir, no le dieron el lugar que le pertenece a Dios. Pero no solamente eso, no le dieron ni gracias. Entonces su corazón, ¿qué pasó? Se entenebreció, se oscureció. Y al oscurecerse el corazón, ¿qué pasa? Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando. Empiezan a sacar sus propios conceptos. No, hermano, es que no se necesita ir a la iglesia. ¿Eso qué es, hermano? Sabiduría de hombre, ¿ya? Claramente lo dice el versículo 22. ¿Qué dice? Profesando. ¿Por qué la gente no viene a la iglesia? Porque sabe más que usted y yo. ¿O no? No, te ha dicho que es necesario estar ahí en la iglesia. ¿Qué es eso, hermano? Sabiduría de hombre. Apartaron a Dios. Así hace la gente, hermano, cuando no cuida la obra de Dios. Que dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de ¿qué? De imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, a cualquier cosa adoran menos a Dios. ¿Y por qué sucede eso? Porque no cuidan lo que Dios quiere hacer en ellos. Y termina en el versículo 24, por lo cual también, este es el peligro. Por lo cual también dice el versículo 24, Dios los... o sea, ¿qué hace Dios? Bueno, vos querés pecar, peca. Y lo que Dios, que usted Dios y yo no nos ha dejado, ¿cuántos sabemos eso, hermano? Si usted peca y le pasa algo, dele gracias a Dios. Usted siente, hermano, mira que aquí
quizás por andar haciendo estas cosas me ha ido mal. Dele gracias a Dios, hermano, porque ¿qué significa? Que Dios no lo ha dejado. Porque si usted peca igual que el mundo y no le pasa nada, posiblemente ¿qué hizo Dios? ¿Qué es lo que pasó en su corazón? El enemigo vino, se metió y metió 7 más. ¿Y qué pasó, hermano? Hizo de esa casa lo que quería. ¿Por qué? Porque apartaron a Dios. Porque no dejaron que Dios llenara sus casas. En vez de que Dios llenara sus casas, dejaron que el enemigo la llenara. Y el enemigo no la llenó solo con el que vivía allí, sino que llevó 7 más, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Entonces dice Dios, bueno, si vos querés que yo no viva en tu corazón, bueno, que viva el enemigo. Ahí te voy a dejar que él haga con vos lo que él quiere. Es lo que le sucede. En el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué, hermano? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué pasó? La gente no cuida su vida espiritual y deja que el enemigo vuelva a vivir en sus vidas, se vuelve a perder. Amén, hermanitos. Hemos aprendido algo esta tarde. El cuidado de estar en comunión con Dios. Esta mañana, hermanos, el Señor quería hablarnos de esto. ¿Por qué razón? No debemos de descuidar, hermanos, la obra que Dios ha hecho en nosotros. No debemos dejar, hermanos, que el enemigo vuelva de donde ya no tiene derecho en su corazón y en el mío. Ya el enemigo ya no debe de tener derecho. Ya no debe de tener poder. Usted y yo solo nos debemos a quién, hermano, al Señor. A Él, hermano, vivamos para Él, vivamos. Ya no vivamos, hermanos, como nosotros queremos. Vivamos como Dios quiere que vivamos. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Amén, iglesia. Amén. Llevémoslo en nuestro corazón. Aquí vive Jesús y aquí debe de habitar Él, porque la casa Él la barrió, Él la ordenó y no debe de estar vacía, debe de estar llena de Él. Amén. Bendito sea Dios.